¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Fuertes declaraciones de Leonardo Losa contra Yanine Áñez por la determinación del Parlamento Europeo que pide liberarla de toda culpa. Leonardo Losa dice: puede ser que se demore un poco, pero estas personas no tendrán ni perdón ni olvido. Se sacaron todo de las arcas nacionales a nombre de pandemia, manifiesta Leonardo Losa. Escuchemos las palabras del senador Leonardo Losa y luego continuamos. Nuestros oyentes, estamos con el hermano Leonardo Losa, senador del Estado Plurinacional de Bolivia. Tiene que ver, primeramente, para hacer un contexto, con algunas repercusiones de lo que ha sido la resolución del Parlamento Europeo, que pide la liberación inmediata de la señora ex senadora Yanine Áñez, a quien desde el Senado se ha anunciado también iniciar un proceso por usurpación de funciones, si es el término, porque definitivamente ella no tenía que haber llegado ni siquiera a la presidencia, porque era un partido, pues representaba un partido minoritario. Pero antes de ello, hermano Leonardo, para conocer su opinión respecto de la resolución del Parlamento Europeo que el día jueves hizo conocer y que ha tenido gran rechazo también de parte de nuestras organizaciones sociales. ¿Cómo ha visto usted esta resolución y qué opinión le merece? Bueno, es muy grave y muy lamentable que algunos parlamentarios europeos aglutinados en ese Parlamento Europeo pues se estén equivocando políticamente de Bolivia, se estén equivocando de manera muy infantil en sus apreciaciones acerca de la democracia boliviana y la justicia que se ejecuta en Bolivia. Yo lamento que esos parlamentarios que se presentan a la ultraderecha europea que sigan pensando que Bolivia como si fuera una colonia de ellos. Eso ya terminó, hay que decirlo con frente en alta, no tenemos ningún miedo a ningún parlamentario europeo, pueden decir lo que les da la gana, pero aquí Bolivia se respeta, Bolivia tiene su propia constitución política del Estado, ya no estamos en épocas de genocidio, ya no estamos en épocas de saqueo, ya no estamos en épocas de esclavización. Antes nomás esos europeos, algunos europeos, nos trataban de animales, nos trataban de trabajadores y ni siquiera pagaban a nuestros abuelos, se explotaron, saquearon nuestros recursos naturales a diestra y siniestra, como alguien diría. Entonces hoy en día los llamados indios ya nos hemos levantado, ya tenemos conocimiento, ya somos parlamentarios, que no se equivoquen con Bolivia. Bolivia se la respeta. No importa que sea en Europa, en Asia o en cualquier continente del mundo, a Bolivia la tienen que respetarla. Y si alguna observación tienen, pues que vengan a Bolivia, que no solo desde sus sillas, que nos vengan a observar, a criticar al pueblo boliviano, principalmente a nuestra justicia. Yo, personalmente, hermano Ramiro, compañeros de Radio Causa Chuncoca, muy indignado con esas aseveraciones, declaraciones de algunos parlamentarios europeos que representan, recalco, a esas políticas de saqueo, a esas políticas de exterminio a los pobres, a los humildes del pueblo boliviano. Y que aquí, pero ya estamos los pobres, organizados políticamente, económicamente, socialmente, y no va a haber ningún europeo, ningún parlamentario europeo a decirnos o a venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer en la justicia boliviana. Nuestra justicia está actuando como corresponda. Los que mataron a nuestros hermanos, solo hablando del año pasado, de la dictadura, durante la dictadura, con un decreto supremo, imagínense, entregando a las Fuerzas Armadas y a la policía boliviana para ir a asesinar al pueblo, y que hoy en día, sinvergüenzamente, algunos parlamentarios europeos vengan a decir, no liberen a Yanine Áñez. Es absurdo, lamentablemente absurdo. Tienen que saber y conocer a esos parlamentarios europeos que en Bolivia decidimos los bolivianos, no obedecemos ninguna instrucción de ningún parlamentario europeo en estas alturas. Bien, el tema que nos trae en conversación con el hermano senador Leonardo Losa es el anuncio que se hace de un proceso, de un juicio a la señora ex senadora Yanine Áñez.
Hermano Leonardo, ¿cómo se sustenta este anuncio? Seguramente hay muchos elementos. Lo que se conoce es que la señora Yanine Áñez, siendo de un partido totalmente minoritario, nunca pudo haber sido o haber llegado a la presidencia del Senado si respetaba los reglamentos. Pero ahí le dejamos para que nos haga una explicación respecto de este anuncio que se ha hecho. No sé si se han dado ya los pasos iniciales desde la anterior semana, hermano Leonardo, sobre el juicio a la señora ex senadora Yanine Áñez. Anunció nuestro hermano presidente del Senado Nacional, y todos los senadores, principalmente de Cochabamba, nos sumamos a esa decisión tomada. Primero, para informarte, hermano Ramiro, compañeros de Causa Chuncoca, estamos en trabajo técnico, estamos en trabajo profesional para no equivocarnos en ninguna aceleración o en ninguna acusación, para que no nos vuelvan a decir mañana pasado, no, esto es una persecución política. Para no caer en esa situación, estamos trabajando a manera muy detalle el tema, la parte técnica principalmente. Segundo, usted indicaba claramente que esta señora representaba a la última fuerza en ese entonces, ¿no? A terceros partidos que tenían presencia en el Parlamento, en este caso en el Senado Nacional, que no le correspondía bajo ninguna circunstancia a ella asumir ni la presidencia del Senado, peor todavía que se autoproclama como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Tercero, esta señora, para camuflar, ni siquiera han activado, por ejemplo, lo que normalmente se tiene que activar en cualquier sesión ordinaria o extraordinaria del Senado Nacional, los videos o las cámaras del Senado. Es un incumplimiento al reglamento interno. También, con claridad, ahí no estaban presentes la mayoría de los senadores asesinadores, no estaban ahí en ese momento. Por eso se han autoproclamado. Es falta grave al reglamento del Senado Nacional. Después es a vista del pueblo. Claro, lo tenían planificado y organizado a título de sucesión, implantar un golpe de Estado, porque esos momentos cuando ellos estaban autoproclamándose a nuestros senadores asesinadores, la policía no los dejaba entrar a la Plaza Murillo, es decir, a sus curules. Lo estaban deteniendo. Es un claro hecho, por ejemplo, a la hermana Adriana Salvatierra de Santa Cruz, siendo una mujer, ahí no lo dejaron entrar a muchos parlamentarios. Esos son elementos de base y algunos otros incumplimiento al reglamento interno y a la propia constitución política del Estado. Lo que ella debió hacer, esa señora se sentía algo por la patria, era bajo todas las circunstancias garantizar la presencia, el pleno del Senado Nacional, donde no estaban nuestros senadores. Claro, sus amiguitos de ellos, entre ellos sí estaban, pero la bancada mayoritaria, inclusive 2/3 en ese momento, no estaba presente en su autoproclamación de la señora. No solo es eso, imagínense, no cumplió esta sucesión. Si la presidenta no estaba, correspondía a la vicepresidenta. Así sucesivamente, hasta la última compañera o compañero, pero ella no tenía un cargo relevante en el directorio del Senado Nacional. Entonces autoproclamó. Lo peor, pasan al frente, al Palacio Quemado de la Asamblea, al Palacio Quemado, y la banda, ¿quién impuso? Un militar cobarde, incumpliendo a la Constitución Política del Estado. Impuso un militar. En la democracia, ¿qué tiene que ver un militar? Podía haber sido, no sé, un senador o una senadora. Si en la sesión debidamente se hubiera convocado, se hubiera cumplido con el reglamento del Senado Nacional, no era necesario que un militar cobarde venga y colocara banda. Con eso lo sellaron, el golpe de Estado, y por lo tanto los senadores que estamos en ejercicio en este momento estamos en nuestra obligación, primero, de hacer cumplir el reglamento del Senado Nacional. Segundo, hacer cumplir la Constitución Política del Estado, cómo se tiene que ejecutar la sucesión constitucional. Ahora, hermano Leonardo, el juicio que se viene trabajando, usted dice en la parte técnica se viene haciendo todos los ajustes y deberá ser así,
para tener en materia penal un argumento muy sólido además. ¿Va a ser solamente desde el Senado o pensaríamos también que sea un proceso común con la Asamblea en su conjunto, o todavía esto no está, digamos, definido? ¿Cuál es un poco la línea que se va a seguir en ese sentido? Bueno, primero no podemos considerar a esta señora como presidenta. Ha incumplido con todo lo que es el tema de sucesión constitucional. Para nosotros, para el Senado actual, esta señora no es considerada como presidenta. Claro, por supuesto es considerada como una dictadora, como una usurpadora, con las cosas que ha pasado. Por supuesto, el Senado está organizado en una directiva que encabeza nuestro hermano Andrónico como presidente. Él ha tomado la cabeza, yo diría, y todo el Senado en pleno, a lo menos la bancada del movimiento al socialismo, nos hemos sumado a esa determinación tomada. Recalco, estamos para no caer en ningún falso discurso de que no, a la señora el Senado lo está persiguiendo, el Andrónico está detrás de la señora. Para que no digan esa situación, estamos trabajando en todo lo que es el detalle principalmente jurídico, constitucional, para que esta señora, por hacer caso a los militares y a algunos padrinos políticos de afuera y adentro, usurpó el poder, asesinó al pueblo, pues cumpla con su sanción en base a lo que pueda decir la justicia boliviana. ¿Se han planteado plazos, senador? ¿Hasta cuándo tendríamos de repente ya una postura oficial sobre este proceso, o todavía no hay nada establecido? En dos semanas vamos a estar presentando en físico toda la demanda correspondiente. Eso es nuestro deseo. Posterior a eso, vamos a continuar haciendo seguimiento. Ojalá la justicia pueda colocarse las pilas, como alguien diría, y respetar los plazos. Vamos a presentar dentro de estas 2 semanas, y de ahí vamos a pedir que la justicia también cumpla con los plazos establecidos en el reglamento y en las leyes como corresponda, y de esa forma no caer en ningún tiempo, espacio que permita victimizarse políticamente a esta señora y a través de los medios nacionales e internacionales decir, no, en Bolivia hay persecución política. Se está calculando todo el aspecto técnico, se está trabajando todo el aspecto jurídico, procedimental, y de esa forma no equivocarnos en ningún detalle. Muy bien, estaremos al pendiente seguramente y atentos de esa determinación. De momento solo es a la ex senadora Yanine Áñez, ¿o hay otros nombres más en algún proceso judicial? Se está trabajando, por ejemplo, hay un magistrado que ha reconocido textualmente, abiertamente, a lo que es el golpe de Estado. Estoy a cabeza de ese proceso. Venimos trabajando, un poco nos perjudicamos con el tema de las campañas electorales. Estamos trabajando en eso. Por supuesto, vamos a trabajar para que tenga un proceso penal para el señor Arturo Morillo, que tanto daño hizo para nuestro país, y otros ministros de ese entonces. Pero recalco, hemos apuntalado con esta señora que ha sido el principal señora o persona que ha incumplido con el reglamento del Senado y con la Constitución Política del Estado, que ha usado a las Fuerzas Armadas para consolidar ese golpe de Estado, y vendrán algunas otras autoridades que también han sido cómplices, que han dañado y han matado a nuestro pueblo. Bueno, agradecidos por este contacto, hermano Leonardo, respecto a este proceso que se viene trabajando en contra de la ex senadora Yanine Áñez, y claro, el pueblo de Bolivia está atento a este proceso y a otros que seguramente tienen que haber responsabilidades de quienes han sido autores del golpe de Estado. Si hay algo complementario, hermano Leonardo, a tiempo de la despedida, adelante, por favor. Bueno, no, agradecer por la entrevista. Siempre es un medio que tiene trascendencia nacional, inclusive internacional. Siempre es bueno dar a conocer de algunos otros trabajos que venimos realizando dentro de la Asamblea Nacional. Solo decirlo a nuestros hermanos del Trópico de Cochabamba:
puede ser que demore un poco. Los que nos mataron, los que nos asesinaron, tanto en Sacaba, en Sencata, los que nos procesaron ilegalmente, los que nos cesaron nuestros surtidores, los bancos en la región del trópico de Cochabamba, los que nos trataron de animales, de salvajes, en el campo de la justicia no van a tener perdón ni olvido. Vamos a hacer cumplir como legisladores nacionales con las leyes y con la justicia boliviana, que lo tengan por seguro. Recalco, puede ser que demore con cuestiones electorales, con cuestiones de trabajo técnico, procedimental, toda esa situación, pero jamás vamos a perdonar ni olvidar a esas personas que asesinaron a nuestros hermanos en Sacaba, en Sencata, que cesaron nuestros surtidores. Ha presentado la Agencia Nacional de Hidrocarburos una demanda contra esas autoridades de ese entonces. Textualmente, personalmente nos hemos sumado como dirigente y como asambleísta. Estamos también, formamos parte de ese proceso de aquellas personas que cesaron nuestros surtidores en el trópico de Cochabamba, que cesaron los bancos en el trópico de Cochabamba. Se han dado el lujo, imagínense, en nuestro país, a título de la pandemia y otras cosas, cesar nuestros surtidores que afectaron a nuestra economía, que dañaron nuestra producción nacional. También somos parte de ese proceso y estoy seguro, poco a poco, a medida que transcurra el tiempo, lo haremos cumplir los errores que han cometido estos señores a título de la democracia, de la libertad, de gobierno, a título de la pandemia. Y hay muchos otros temas, hermano Ramiro. El tema de la corrupción, que todavía no hemos tocado, que todavía no estamos tocando. A título de pandemia, en plena pandemia, se lo han saqueado todas las arcas del Estado Nacional. No hemos tocado todavía ni un pelo de esa situación. Estoy seguro, eso más tocamos. ¿A dónde se irán a quejar? ¿A quién se irán a quejar? Seguramente al Fondo Monetario Internacional. Si hoy se han ido a quejar a Estados Unidos, a ese señorcillo de la Unión Europea a quejarse, al Parlamento Europeo, ¿a quiénes irán? Pero pueden ir a todo el mundo si quieren ir a quejarse. Lo que en Bolivia, los bolivianos buscamos es justicia. No importa si ellos van atenidos a su plata al exterior, a diferentes organismos internacionales, en Bolivia se va a ejecutar una justicia transparente. Muchísimas gracias, hermano Ramiro, que sea hasta otra oportunidad. Muchas Esas fueron las palabras del senador Leonardo Loza, afín al movimiento al socialismo, dirigente cocalero del trópico cochabambino, quien anuncia que se suma al proceso anunciado por Andrónico Rodríguez, el presidente de la Cámara de Senadores. Loza dice: puede ser que estemos demorando porque estamos armando la denuncia de tal forma que no nos observen nada. Pero no olviden que estas personas no tendrán ni perdón ni olvido. Tardaremos un poco, pero se hará justicia, manifiesta Leonardo Loza, responsabilizando a Yanine Áñez además de corrupción, porque manifestó que se sacaron todo de las arcas nacionales a nombre de la pandemia. ¿Qué opinan ustedes? Además manifestó que la resolución de los parlamentarios europeos no tiene nada que ver con la justicia boliviana. Leonardo Loza hace fuertes declaraciones en contra de la expresidenta transitoria Yanine Áñez. Manifiesta también todos los procesos que se saltaron para que Yanine Áñez se autoproclame presidenta transitoria de Bolivia. ¿Qué opinan ustedes al respecto de las palabras del senador Leonardo Loza, quien manifiesta que tardarán un poco, pero que no habrá ni perdón ni olvido para Yanine Áñez? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto sobre estos procesos anunciados por Leonardo Loza, senador del Movimiento al Socialismo, quien anuncia que todos los senadores de Cochabamba se sumarán al proceso anunciado por Andrónico Rodríguez. Todos los senadores del Movimiento al Socialismo. No olviden dejarnos sus comentarios al respecto.